Aquí tenemos una cabeza vista de frente y de perfil. Y estas son las tres divisiones del mismo tamaño que habíamos hecho previamente. La primera línea nos indica la línea del pelo. La segunda línea indica la altura a la que quedan las cejas. La tercera línea nos indica la altura a la que queda el nacimiento de la nariz. Quiero recordar que se refiere al punto donde nace la nariz, no a la punta de la nariz, porque las narices pueden ser de varias formas y tamaños, y la punta de la nariz puede coincidir o no coincidir con el nacimiento de esta. Además, nos puede dar problemas en determinados ángulos si tomamos la punta de la nariz como referencia. Y por último, la cuarta línea nos indica la zona donde termina la cara. Los ojos se encuentran aproximadamente a esta altura. Para hallar la altura de una manera más exacta, debemos saber que los ojos se encuentran justo en la mitad de la cara. Os voy a explicar cómo hallar el punto medio de cualquier objeto. Para ello, solo tenemos que encerrar ese objeto en un rectángulo y luego trazar dos líneas de esquina a esquina. Con esto hallamos el centro exacto. Así que hacemos esto mismo con la cara y hallamos este punto. Ahora ya tenemos la altura exacta a la que se sitúan los ojos. Vale, ya tenemos la altura, pero ¿cómo lo colocamos dentro de esta línea? ¿Y cuál es la distancia correcta entre los ojos? ¿Cuánto debe medir cada uno? Para saber eso, solo tenemos que dividir la anchura total de esta línea en 5 partes iguales. La distancia de un ojo es igual a la longitud de una de estas divisiones. Como podéis ver, la distancia entre los ojos es otro ojo, así que ahora ya sabemos cómo colocarlos bien. Colocar las orejas es muy sencillo. Solo tenemos que recordar que se encuentran comprendidas entre la segunda y la tercera línea, es decir, ocupan la división del centro de la cara. ¿Y ahora cómo colocamos la boca? Pues es muy sencillo también, solo tenemos que hallar el punto medio entre la segunda y la tercera línea, y ahí estará el punto donde el labio inferior termina. Así que un poco más arriba está la boca. La medida de un ojo nos puede servir también para hallar otras medidas. Por ejemplo, la anchura de un ojo se corresponde con la distancia entre la parte inferior del ojo y la parte inferior de la nariz. Y la altura de un ojo nos sirve para hallar la distancia entre el final de la nariz y el comienzo del labio superior. Vamos a ver algunas líneas de referencia que nos pueden ser de muchísima utilidad a la hora de crear un rostro proporcionado. La primera, aunque ya la dije, es la de los ojos. Recordad que los ojos se encuentran a la mitad de la altura total de la cabeza. Si trazamos una línea desde el comienzo del ojo, podemos determinar la anchura de la nariz, ya que la anchura de la nariz se equivale con la distancia entre los ojos, es decir, la longitud de un ojo. En algún sitio a lo mejor habéis visto también que trazar una línea vertical desde el centro del ojo nos da la anchura de la boca. Si hacemos esto nos saldrán bocas demasiado grandes. El mejor método es trazar esa misma línea, pero desde el borde interno del iris. Así obtenemos la anchura de la boca de una manera más precisa. Una línea que nos puede ayudar a ver si las cosas van bien es esta. Si unimos el extremo de la ceja con el de la nariz, la línea toca en 3 puntos: borde de la nariz, borde del ojo y borde de la ceja. Para hacer la cabeza recortábamos los dos laterales. Si por un momento devolvemos estos laterales a la esfera inicial, estos nos indicarían la anchura de la oreja desde una vista frontal. En la vista de perfil también podemos encontrar varias guías, por ejemplo, líneas paralelas. La línea de la nariz y la línea de la parte inferior y posterior de la cabeza tienen una inclinación muy similar. El borde final de la ceja y esta parte de la línea del pelo también tienen ángulos parecidos, aunque yo siempre los hago así, completamente paralelos porque me parece que queda mejor. Como podéis ver, el iris nos vuelve a servir desde esta vista para hallar la longitud de la boca. Si trazamos una línea desde el borde de la ceja al borde de la nariz, nos ocurre algo similar a lo que ocurría en la vista frontal. Ahora tenemos 4 puntos de contacto: el borde del labio superior, el borde de la nariz, el párpado inferior y el extremo de la ceja.
Por último, el corte lateral que habíamos realizado al hacer la estructura de la cabeza nos sirve para ya esta zona del hueso frontal del cráneo que crea un ángulo y que separa el plano frontal del plano lateral de la cabeza. Lo que yo os he enseñado con todo este método es a crear una cara con las proporciones estándar del rostro, digamos que las proporciones ideales. Ahora, eso no quiere decir que todos los rostros sean ni mucho menos iguales, y existen infinidad de variaciones, así que vamos a aprender a hacer distintos tipos de caras. Básicamente, lo que necesitáis para crear diferentes clases de cara son tres herramientas básicas. 1. Modificar las tres divisiones que habíamos hecho en la cara. 2. Jugar con la forma de la cabeza. Y 3. Modificar los elementos faciales. Vamos a verlo mejor. Aquí tenemos tres estructuras básicas, donde las tres divisiones de la cara no son del mismo tamaño. En su lugar las hemos modificado. Los elementos faciales son iguales, ojos, nariz, boca, pero la variación en las divisiones da como resultado caras bastante distintas entre sí. Podemos también jugar con la forma de la cabeza, por ejemplo basándonos en figuras geométricas. En este caso los elementos faciales son iguales y las divisiones faciales también son iguales, pero solo con variar la forma de la cara y la cabeza resultan aspectos muy variados. Por último, podemos modificar cada uno de los elementos independientemente, como son las cejas, los ojos, boca, nariz, pelo, etc. Aquí las divisiones son iguales, pero de nuevo los rostros se ven distintos. Si usáis estas tres herramientas de forma combinada, podéis conseguir todo tipo de caras. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos!